Durante el viaje de Navidad a casa de mis suegros, me vi obligada a dormir en el sofá. No protesté, pero en mitad de la noche empaqueté mis cosas en silencio. Le dije a mi esposo: ahora me doy cuenta de cuál es mi lugar en tu familia. Me han obligado a dormir en un sofá viejo y roto en una noche helada de invierno. Incluso el estuche de azafrán puro de La Mancha y trufas negras que traje como muestra de respeto me lo quitó mi suegra para dárselo a otra persona. Mi paciencia se ha agotado. En la mañana del día de Navidad, la nuera se marchó, sigilosamente arrastrando su maleta, dejando atrás una frase que dejó a toda la familia de su esposo en un absoluto y mudo silencio. ¿Qué es lo que realmente ha pasado? La llovizna incesante de los días previos a las fiestas cubría la carretera de Madrid a Burgos con una fina y fría capa de humedad. Cariño. Mateo conducía con cuidado el coche, que iba abarrotado de equipaje y regalos de Navidad, mientras giraba hacia la estrecha calle de piedra que conducía a la casa de sus Sampures padres. Sentía el corazón pesado desde que cruzamos los campos baldíos de Castilla, azotados por un viento gélido. Este era mi tercer año como nuera en la Castilla, familia Ortega. Las Navidades anteriores siempre habían dejado heridas invisibles en mi corazón. Sin embargo, me repetía a mí misma que debía cumplir con mi deber como una nuera atenta y respetuosa. El coche se detuvo ante el portón de hierro que ya conocía de sobra. Abrí la puerta, me abroché el abrigo para protegerme del frío y me apresuré a cargar con 2 grandes bolsas de frutas y dulces para entrar al patio. Mi suegra, doña Carmen, estaba de pie en el porche con las manos cruzadas a la espalda. Vestía un elegante vestido de terciopelo granate. Su rostro mostraba esa expresión seria y rígida tan característica en ella. Forcé mi mejor sonrisa y la saludé con voz clara para romper el silencio de la tarde. Señora Carmen, acabamos de llegar. Este año el pueblo está mucho más frío que Madrid. Doña Carmen se limitó a asentir levemente. Miró de reojo las 2 bolsas de regalos que llevaba en las manos y luego señaló con la barbilla hacia el recibidor. Entrad, no os quedéis ahí fuera, que os vais a resfriar. Dejad las cosas en un rincón, no lo desordenéis todo en medio del paso. Mateo entró arrastrando la última maleta grande. Como de costumbre, se disponía a llevarla directamente a la habitación de la planta baja, que solíamos ocupar cada vez que veníamos de visita. Sin embargo, la voz gélida de doña Carmen detuvo sus pasos. Este año he preparado esa habitación para Adrián y Lucía. Lucía está embarazada de 5 meses. Necesita un lugar espacioso y sin corrientes de aire para descansar. Vosotros 2 dormiréis provisionalmente en el salón. Me quedé de piedra, mirando a mi alrededor con desconcierto. Aquella gran casona, de piedra, era bastante amplia. Además del dormitorio principal de doña Carmen y de la habitación que le acababan de asignar a mi cuñado, quedaba un pequeño cuarto de invitados al final del pasillo. Antes de que pudiera preguntar, doña Carmen añadió, como si leyera mis pensamientos: ese cuarto del fondo está lleno con las cajas de vino, licores y las cestas de Navidad que nos han enviado. Son productos caros. Si los dejamos en cualquier sitio, los ratones de campo podrían estropearlos. Mateo, coge la colcha vieja del armario y ponla en ese sofá. Sois jóvenes, no os pasará nada por dormir en cualquier sitio. Mi mirada se clavó en el sofá, situado en el centro del salón. Era un conjunto de sofá y mesa de centro antiguos. El tapizado de cuero estaba agrietado y pelado, en casi todas partes. Incluso había zonas donde la espuma se había vencido y los muelles oxidados sobresalían peligrosamente. Una corriente de aire invernal cesallante meravapare colaba por las rendijas de la puerta principal, golpeando directamente aquel frío sofá. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Señora Carmen, en este salón hace mucha corriente. Cuando caiga la noche y baje la temperatura, será muy fácil resfriarse aquí, comenté, intentando negociar con el tono más suave posible.
¿No podríamos mover algunas cajas de vino al cuarto pequeño? ¿Podríamos poner un colchón en el suelo de esa habitación? De verdad que no nos importa. Sin embargo, doña Carmen frunció el ceño de inmediato. Sus ojos afilados me lanzaron una mirada cargada de desprecio. ¿Pero qué clase de nuera eres, que no tiene compasión por su cuñada? Está embarazada y cansada. Como cuñada mayor, deberías ceder un poco. ¿Qué tiene de malo? Te comportas como si fueras de la realeza. Me quedé callada. Sentí un sabor amargo en la garganta. No me importaba en absoluto cederle la habitación a mi cuñada embarazada. Lo que de verdad me dolía en el alma era la decisión de priorizar unas cajas y cestas de Navidad antes que la comodidad de su propio hijo mayor y su esposa, desterrándonos a un salón helado. Miré a Mateo, implorando su ayuda con la mirada en medio del silencio. Mateo evitó mis ojos. Se rascó la cabeza con una sonrisa incómoda y, con total sumisión, acató las órdenes de su madre. Déjalo, Ana. Si mamá lo dice, hagámoslo así. Son solo unos días de Navidad. No pasa nada por dormir en cualquier sitio. Lo importante es que la familia esté unida y en armonía. Tras decir esto, se dio la vuelta para recoger las mantas y las almohadas y las colocó sobre aquel sofá desvencijado. Me dejó allí, de pie en mitad de una casa, decorada con luces navideñas y adornos festivos. Sin embargo, mi corazón se sentía mucho más frío que la llovizna del exterior. Aquella disposición no era solo una cuestión de espacio, era como un puñal que hería mi dignidad, recordándome mi nulo valor en esa familia. La tarde de Nochebuena transcurrió con un ritmo frenético. En cuanto terminamos de dejar el equipaje, no se me permitió descansar ni un solo segundo. Tuve que entrar de inmediato a la cocina para preparar la cena de esa noche. La cocina de la casona era grande, pero el humo de la chimenea y los fogones hacía que me ardieran los ojos. Sola, me remangué la blusa y me puse a trabajar arduamente, troceando el cordero, preparando los mariscos, cocinando el consomé y las guarniciones. El sudor empapaba mi espalda mientras mis manos se entumecían por estar constantemente sumergidas en el agua fría para lavar las verduras. Recordando el regalo tan especial que con tanto esfuerzo había preparado, me sequé las manos en el delantal y subí a buscar la caja de madera que contenía azafrán puro de La Mancha, de calidad gourmet y trufas negras silvestres. Era una selección de primer nivel que había encargado directamente a un productor especializado, lo que me había costado una suma considerable de dinero y dedicación. Mi intención era ofrecérselo a mi suegra para que pudiera disfrutar de productos de excelente calidad para su salud. Con todo respeto, le entregué la caja con ambas manos, apoyándola en la mesa frente a doña Carmen. Señora Carmen, le he traído este azafrán puro y estas trufas de Teruel. Son ideales para aderezar platos saludables. A las personas mayores les sienta maravilla y ayuda a revitalizar el cuerpo. Doña Carmen tomó la caja y le dio un par de vueltas. Su rostro se relajó un poco y sus ojos brillaron de satisfacción. Sin embargo, sus siguientes palabras apagaron de golpe la sonrisa que acababa de dibujarse en mis labios. Se ve que es de buena calidad. Lucía ha estado con muchas náuseas últimamente y casi no come nada. Está debilucha. Me lo quedo yo para prepararle caldos y comidas nutritivas a Lucía. Le vendrá muy bien para el embarazo. Yo ya soy vieja. ¿Para qué quiero tomar cosas tan caras? Sería un desperdicio. Me quedé paralizada. Una mezcla de tristeza y humillación me invadió por completo. El obsequio que había pagado con mi propio sueldo para mostrar mi afecto a mi suegra me era arrebatado sin miramientos para entregárselo a mi cuñada. Antes de que pudiera reaccionar, Lucía salió de la habitación. Con una mano en su vientre, que apenas empezaba a notarse, esbozó una sonrisa dulce. Muchas gracias, Ana. Eres muy amable. Como sabías que andaba floja de fuerzas, me has traído esto tan rico. Mamá, guárdalo bien, por favor. Luego lo probaré. Doña Carmen se levantó apresuradamente para ayudar a su nuera menor a sentarse, acariciándole el cabello con un afecto desbordante. Yo permanecía allí como una extraña,
como una repartidora que acababa de entregar un paquete y ya había sido olvidada. Me mordí el labio con fuerza, tragándome el nudo que tenía en la garganta, y regresé a la cocina llena de humo. Cuando la copiosa cena de Nochebuena estuvo servida en el comedor, la noche ya había caído por completo sobre el pueblo. Las luces navideñas brillaban con intensidad. Toda la familia se sentó alrededor de la mesa repleta de comida. Doña Carmen no paraba de servir las mejores porciones de cordero asado y los mariscos más frescos en el plato de Lucía. «Come bien, hija. Tienes que alimentar a mi nieto. Si este año das a luz al primer varón de los Ortega, te haré un gran regalo». Adrián, mi cuñado, sonreía de oreja a oreja mientras le servía vino a su hermano. El ambiente era cálido, lleno de risas y animadas charlas. Solo yo permanecía sentada en silencio en la esquina más apartada de la mesa, justo al lado de la bandeja de servicio. Mi labor durante la cena no consistía en disfrutar de los platos que yo misma había cocinado, sino en vigilar quién se quedaba sin pan para traérselo, a quién se le caía el cubierto para cambiárselo por uno limpio, y, si el asado se enfriaba, correr a la cocina para calentarlo de nuevo. Miré a Mateo. Estaba comiendo con apetito un trozo de carne, charlando animadamente y brindando con su hermano. Ni una sola vez levantó la cabeza para mirar mi plato vacío. Ni una sola vez me pidió que dejara de servir a los demás para sentarme a comer con ellos. Mi presencia en esa mesa no difería en nada de la de una empleada del servicio doméstico. Sentía la garganta reseca. La comida, insípida para mí, pasaba con dificultad, dejándome un dolor indescriptible en el pecho. La cena terminó pasadas las 11 de la noche. El programa especial de televisión navideño comenzó a emitirse. Toda la familia de mis suegros se levantó rápidamente de la mesa y se reunió en la zona de sofás del salón. Adrián preparó enseguida una cafetera de café recién hecho, mientras Lucía abría una caja de polvorones y mantecados. Doña Carmen se acomodó en su sillón orejero, abanicándose un poco a pesar del frío del salón, sin apartar los ojos de la pantalla. En el comedor solo quedaba una montaña de platos sucios, fuentes, grasientas y restos de comida esparcidos. Con resignación, comencé a recogerlo todo, apilándolo en una gran bandeja metálica que pesaba una barbaridad. Al pasar por el salón, comenté en voz baja: «Disfrutad de la televisión, ya me encargo yo de recoger y fregar todo». Doña Carmen ni siquiera se giró. Solo soltó una frase con total indiferencia: «Déjalo todo bien limpio. Frota bien la bandeja del cordero hasta que no quede ni rastro de grasa. Friégalo todo en el lavadero de piedra del patio trasero. Sí, lo haces aquí dentro. Vas a dejar todo el suelo de la cocina empapado», respondí con un hilo de voz. «Está bien, señora Carmen», y salí por la puerta trasera. Al dar el primer paso en el patio, el viento, helado de la noche, me golpeó con fuerza, haciéndome tiritar. La zona del lavadero estaba en una esquina descubierta del patio, sin techo y con una iluminación precaria, que apenas dependía de la luz residual del porche. Llené un balde grande con el agua del grifo exterior. El agua en esa época del año estaba tan fría que se sentía como si miles de agujas de hielo me perforaran la piel. Mis manos se pusieron rojas y entumecidas en cuestión de segundos. La grasa del puntos asado se había solidificado en una capa blanca y espesa sobre los platos. Enjuagarlos solo con agua fría y lavavajillas era inútil. Tuve que apretar los dientes, calentar una olla de agua en la cocina y llevarla fuera para derretir la grasa. Las risas ruidosas del salón llegaban hasta el patio trasero. Cada vez que había un momento divertido en la televisión, el sonido de las charlas familiares creaba una estampa de unión perfecta. Mientras tanto, yo me encontraba sola, de rodillas sobre el frío suelo de cemento del patio, con mi delgada silueta proyectándose sobre el suelo bajo la tenue luz. Mis manos se agrietaron por la tare, dureza del estropajo de aluminio contra el fondo de las ollas, hasta el punto de que el dolor me hizo saltar las lágrimas. Aquel dolor era como una brasa que ardía en silencio en mi interior. Y ahora
Azotada por el viento helado, esa brasa se convertía en un incendio incontrolable. Me había esforzado tanto. Había intentado actuar con total sinceridad, paciencia para ganarme un lugar respetado en esta familia. ¿Y cuál había sido el resultado? Solo recibía humillaciones y una explotación despiadada. Asumían que la limpieza y el fregado eran obligaciones absolutas de una nuera como yo. Mi esposo, el hombre que una vez juró protegerme para toda la vida, estaba allí, dentro sentado cómodamente, disfrutando de un café caliente, permitiendo que su esposa pasara penalidades en mitad de la noche helada. Al colocar el último plato en el escurridor, una lágrima caliente resbaló por mi mejilla, perdiéndose en el frío suelo del patio. Ya de madrugada, cuando todos se habían retirado a dormir a sus habitaciones, cálidas y cerradas, se me permitió por fin tumbarme en el sofá del salón. Los ronquidos acompasados de Mateo llegaban a mis oídos. Él solo había necesitado tumbarse para caer profundamente dormido, sin importarle en lo más mínimo que su esposa estuviera desvelada y temblando de frío. Aquel sofá era una tortura. La espuma vencida formaba un hueco incómodo que impedía mantener la espalda recta. Para colmo, un muelle metálico sobresalía del armazón, hincándose en mis costillas cada vez que intentaba cambiar de postura. El viento de la noche seguía filtrándose por las rendijas de la puerta, colándose bajo mi delgada manta y haciéndome tiritar. En medio de aquel silencio sepulcral y del frío insoportable, los dolorosos recuerdos de la Navidad del año pasado regresaron de golpe a mi mente, oprimiéndome el pecho. Aquellas Navidades también me tocó dormir en este sofá, desvencijado. En ese entonces estaba embarazada de 3 meses de nuestro primer hijo. A pesar de que mi cuerpo estaba exhausto por las náuseas y el cansancio, doña Carmen me obligaba a levantarme temprano y a acostarme tarde. Tuve que limpiar sola toda la casa, abrillantar los pesados muebles de madera tallada, preparar 3 comidas copiosas diarias para toda la familia durante las fiestas. Recordaba perfectamente la tarde del segundo día de Navidad de aquel año. Tras permanecer de pie cocinando sin parar durante 3 horas, sentí un dolor punzante y agudo en el vientre. Sujetándome el estómago, subí las escaleras, tambaleándome para suplicarle a mi suegra que me dejara descansar un momento. Doña Carmen me apartó con brusquedad, dedicándome palabras hirientes, acusándome de ser una consentida que fingía estar enferma para escaquearse del trabajo. Mateo, por su parte, cogió las llaves del coche para irse a tomar algo con sus amigos del pueblo, dejándome sola ante aquella situación. Esa misma noche me desplomé junto al fregadero. Un dolor desgarrador en el abdomen vino, acompañado de un flujo cálido de sangre que manchó mis piernas. Un vecino me llevó de urgencia al hospital, donde ingresé semi-inconsciente. Cuando abrí los ojos en aquella fría habitación de hospital, el médico me dio la noticia de que había perdido a mi bebé debido al agotamiento físico extremo y la debilidad de mi cuerpo. Pasé una semana ingresada, destrozada física, mentalmente. Doña Carmen no me llamó ni una sola vez para preguntar cómo estaba. Al contrario, se dedicó a difundir entre los familiares del pueblo que yo era una mujer débil que había provocado la pérdida de su primer nieto por pura negligencia. Mateo solo me visitó un par de veces, con el rostro serio y distante, quejándose de lo caro que resultaba el hospital privado antes de marcharse apresuradamente al trabajo, como si nada hubiera ocurrido. Mis lágrimas volvieron a empapar la almohada. El dolor de haber perdido a mi hijo, que creía haber superado, sangraba de nuevo con la misma intensidad. Tras pasar por todo este sufrimiento, comprendí por fin una amarga verdad. Para esa familia, yo nunca había sido un ser humano. Solo me veían como mano de obra gratuita, y al no cumplir con sus expectativas, me apartaban sin la menor compasión. Me incorporé en el sofá y busqué en mi bolso, que estaba en el suelo. Mis dedos, temblorosos, tocaron una tarjeta de visita plastificada. Era la tarjeta de Sofía, mi mejor amiga de la universidad, que ahora ejercía como una prestigiosa abogada especializada en divorcios.
Antes de que me fuera de viaje, Sofía me la había entregado con un mensaje muy claro. En el momento en que no puedas más, llámame. Apreté la tarjeta con fuerza. En medio de la oscuridad de la noche, mi mente se aclaró por completo. Mi paciencia había llegado a su límite absoluto. El reloj de pared marcaba las 4 de la madrugada. Aún estaba muy oscuro, pero me resultaba imposible pegar ojo. La decisión estaba tomada. Ya no había espacio para la duda. Me quité la manta despacio y caminé descalza sobre las frías baldosas. Abrí mi maleta y comencé a guardar cada una de mis prendas, pertenencias con movimientos firmes y decididos, procurando no hacer el menor ruido. Doblé mi jersey de lana y lo coloqué junto a mi neceser de maquillaje. Todo lo que me pertenecía saldría de esa casa. No pensaba dejar allí ni un solo hilo. El sonido de la cremallera de la maleta rompió el silencio del salón. Mateo, que dormía profundamente, se movió. Murmuró algo entre sueños y abrió lentamente los ojos, descubriéndome ocupada junto a la maleta. Sorprendido, se incorporó de golpe pasándose la mano por la cara, todavía somnoliento. Su voz sonó molesta. «¿Pero qué haces a estas horas de la madrugada? Estás haciendo un ruido tremendo y no dejas dormir. ¿Te has vuelto loca? ¿Sabes qué hora es?» Me detuve y me erguí despacio. Bajo la tenue luz que entraba de la calle, me giré para mirar fijamente a mi esposo. No hubo gritos, ni lágrimas, ni reproches histéricos. Una leve y fría sonrisa se dibujó en mis labios. Una calma absoluta me envolvía. «Estoy haciendo mi maleta», respondí con voz llana, desprovista de emoción. Mateo frunció el ceño, se bajó del sofá e intentó sujetar el asa de mi maleta. «¿Te has vuelto loca? Es la mañana de Navidad. ¿A dónde pretendes ir?» Las discusiones tienen un límite. Como despiertes a mis padres, se va a armar un escándalo. Esquivé su mano, apartando la maleta un paso para mantener la distancia con el hombre al que una vez llamé esposo. Mi mirada, fría como el hielo, se clavó en su rostro desconcertado. «No estoy loca ni busco pelea. Simplemente estoy haciendo lo que debí haber hecho las Navidades pasadas, justo al salir del hospital tras perder a mi hijo. Ahora soy plenamente consciente del lugar que ocupo en tu familia». Esas palabras sonaron firmes y rotundas, desarmando cualquier intento de excusa por parte de Mateo. Se quedó de piedra, con la boca abierta, incapaz de articular palabra. El pánico empezó a reflejarse en sus ojos al notar la determinación inquebrantable de mi mirada. Sin esperar a que asimilara lo que acababa de escuchar, tiré del asa de mi maleta, me puse el abrigo grueso, abrí en el cerrojo de la puerta principal y salí con paso firme. El viento gélido de la madrugada me golpeó el rostro, pero ya no sentía frío. El sonido de la puerta de madera al cerrarse a mi espalda resonó con fuerza, clausurando una etapa de humillaciones y paciencia ciega. El cielo por el este empezaba a clarear con los primeros tonos del amanecer. Por primera vez en 3 años, levanté la cabeza y respiré el aire limpio de la mañana. Con paso firme, caminé por las calles desiertas del pueblo para recuperar mi libertad y mi dignidad. El traqueteo de las ruedas de mi maleta sobre el asfalto frío rompía el silencio del amanecer en el pueblo castellano. El viento del norte traía un frío intenso, pero yo ya no tiritaba. Mi determinación me mantenía firme. Continué caminando a paso ligero hacia la carretera nacional, donde podría tomar el primer autobús línea de vuelta a Madrid. A mi espalda, el sonido de unos pasos apresurados empezó a acercarse. Mateo corría con todas sus fuerzas desde el callejón. Solo llevaba una camiseta fina, tenía el pelo alborotado y respiraba con dificultad. En cuanto me alcanzó, agarró con brusquedad el asa de mi maleta, haciéndome tambalear. «Te has vuelto loca de remate, Ana. Es el día de Navidad. Si nos ven los vecinos, ¿dónde va a quedar la reputación de mi familia? Si estás enfadada, piénsalo con calma. Cualquier problema que tengamos lo solucionamos dentro de casa. Regresa ahora mismo». Me solté de su agarre de un tirón y me erguí para mirarlo a la cara, roja por el esfuerzo y la rabia.
Mi mirada seguía siendo de una serenidad absoluta. Ya no quedaba rastro de la sumisión de los últimos años. La reputación de tu familia te importa más que la vida y la dignidad de tu esposa. ¿Solucionarlo dentro de casa? Llevo 3 años aguantando humillaciones en esa casa. ¿Acaso me has defendido una sola vez? Tu única respuesta siempre ha sido pedirme paciencia. Paciencia con tu madre, paciencia con tu hermano, paciencia con tu cuñada. Mira ese sofá viejo del salón. En ese mismo sitio, hace 1 año, perdí a nuestro hijo por el agotamiento de servir a esa familia de la que tanto te enorgulleces. Al mencionar el aborto, el rostro de Mateo se puso pálido al instante. Intentó balbucear una respuesta, pero no le di oportunidad. Siempre juegas a ser el hijo perfecto, el hermano ejemplar, pero eres un cobarde como esposo. Eres tan cobarde que, aun viéndome fregar platos en el patio a la intemperie, miedo a contrariar a tu madre. Tan cobarde que viste cómo se apropiaba del regalo de calidad que compré para ella, para dárselo a tu cuñada, y preferiste callar y seguir comiendo. En este matrimonio he luchado yo sola. Esto se ha acabado, nos vamos a divorciar. Te enviaré los papeles para que los firmes. Justo cuando Mateo iba a ponerme una mano en el hombro para retenerme, el móvil de su bolsillo empezó a sonar. Era doña Carmen. Nervioso, descolgó y activó el manos libres. La voz chillona e imperiosa de su madre resonó en el silencio. La calle. Mateo, ¿a dónde has ido a estas horas de la mañana? Vuelve a casa de inmediato, para ayudarme a preparar el asado para la comida familiar. Adrián y Lucía se quedaron anoche viendo la televisión hasta tarde y ahora no hay quien los despierte. Yo sola no puedo con todo el trabajo de la cocina. Date prisa, que se nos va a hacer tarde. Mateo miró el teléfono y luego me miró a mí con el rostro desencajado por la indecisión. Se encontraba en una encrucijada. Por un lado, su madre autoritaria, por el otro, su esposa decidida a marcharse. En esos pocos segundos vi claramente la elección que, como siempre, acabaría tomando. Mateo respondió con tono sumiso. Voy enseguida, mamá. Ahora mismo subo. Al colgar, me miró con ojos suplicantes. Ve a la estación de autobuses. Espera a que termine de ayudar en casa y te alcanzo en Madrid para hablar. No digas tonterías sobre el divorcio, que como se entere mi madre se va a armar una buena. Esbocé una sonrisa amarga, llena de lástima por mí misma por haber esperado algo de aquel hombre. Sin decir una palabra más, me di la vuelta, tiré de mi maleta, me adentré en la neblina de la mañana. Esta vez, Mateo no me siguió. Ya se había dado la vuelta y corría de regreso a la casa donde su madre lo esperaba para preparar la comida. Su silueta se perdió entre las calles de piedra. En ese preciso instante, cerré definitivamente la puerta de mi fallido matrimonio. Sentí mi pecho ligero y espacioso, lista para afrontar el nuevo camino que se abría ante mí. El autobús de primera hora de la mañana del día de Navidad iba prácticamente vacío. El conductor llevaba puesta música navideña instrumental, pero yo preferí sumergirme en el silencio. El trayecto de Burgos a Madrid nunca me había transmitido tanta paz. Cuando el autobús llegó a la estación de Avenida de América, los primeros rayos de un sol tibio iluminaban la ciudad. Tomé un taxi y le di la dirección del piso de Sofía, mi gran amiga y excelente abogada. Sofía me abrió la puerta con cara de sueño, pero al ver mi maleta y mis ojos, cansados, lo comprendió todo al instante. No hizo preguntas innecesarias, ni mostró sorpresa exagerada. Cogió mi pesada maleta, me ofreció unas zapatillas cómodas y me llevó directamente a su cálida cocina. Siéntate ahí. Te voy a preparar un consomé caliente para que recuperes fuerzas. Salir huyendo en plena mañana de Navidad. Solo a ti se te ocurre, menos mal, que me tienes a mí para acogerte. Su tono bromista de siempre me hizo sentir un cosquilleo en la nariz. Mientras me acomodaba en la silla, Sofía calentó un caldo casero que tenía preparado, le añadió unos fideos y un poco de pollo desmenuzado. Al poco rato, un tazón de sopa humeante y aromática estaba frente a mí.
Sofía me entregó una cuchara con «Ya esto firme. Come. Primero hay que llenar el estómago. Ya habrá tiempo de llorar o estar triste después de comer. En cuanto termines, seré tu abogada oficialmente. Tienes consulta gratuita de por vida». Tomé la sopa caliente. El caldo reconstituyente entibió mi estómago, disipando el frío acumulado durante la noche en casa de mis suegros. A veces, la amistad sincera resulta mucho más sólida y fiable que las promesas de amor eterno. Después de recoger la cocina, nos sentamos en el cómodo sofá del salón y Sofía abrió su ordenador portátil, adoptando una expresión sumamente profesional. «Dime, ¿cómo está el tema de los bienes? No hay hijos de por medio, pero el patrimonio debe quedar muy claro. No voy a permitir que salgas perdiendo ni un solo euro». Le di un sorbo a mi té, respiré hondo y le expliqué detalladamente la situación. En realidad, Mateo y yo no tenemos bienes gananciales de valor. Desde que nos casamos, la mayor parte del sueldo de Mateo se destinaba a la cuenta de su madre, con la excusa de mantenerla y ayudar a pagar las deudas que acumuló su hermano, Adrián. El piso de Madrid donde vivíamos lo compré yo con mis propios ahorros y la ayuda de mis padres antes de casarnos. La escritura está únicamente a mi nombre. El coche que utilizábamos también lo compré yo y lo he ido pagando mes a mes con mi sueldo. Lo único que quiero es recuperar mi libertad. De lo demás, puedo prescindir. Sofía asintió con presteza mientras tecleaba rápidamente en su ordenador. Perfecto. Los bienes adquiridos antes del matrimonio y a tu nombre están y plenamente protegidos por la ley. Mateo y su familia no tienen el menor derecho sobre ese piso de Madrid que vale una fortuna. Redactaré de inmediato el convenio de divorcio especificando la atribución exclusiva de tus bienes. Descansa. Yo me encargo de todo el proceso legal. Esa gente te ha tratado de forma miserable. Ahora les toca asumir las consecuencias de sus actos. La tarde del día de Navidad transcurrió con una tranquilidad desconocida para mí. Por primera vez en años, no tuve que soportar el olor a grasa de la cocina ni fregar montañas de vajilla de una cena multitudinaria. Me acosté en la cama de invitados de Sofía, rodeada del aroma, a limpio de las sábanas, y me quedé profundamente dormida, dejando que el destino se encargara de resolver la tormenta. A la mañana siguiente, las calles de Madrid lucían tranquilas y despejadas. Me despedí de Sofía, cogí mi maleta y tomé un taxi hacia el edificio de apartamentos de diseño donde poseo mi vivienda en propiedad. El apartamento se encontraba en una planta alta con un amplio balcón que ofrecía unas vistas despejadas a un parque cercano. En los últimos años, para estar más cerca del trabajo de Mateo, habíamos decidido alquilar este piso y mudarnos a una vivienda más pequeña y modesta. Por fortuna, el contrato de alquiler de mi piso había finalizado el mes anterior y los inquilinos ya lo habían desalojado. Había contratado un servicio de limpieza general y tenía pensado pintar las paredes después de las fiestas. No imaginaba que este lugar acabaría convirtiéndose en mi refugio ideal en estos momentos. Introduje la llave en la cerradura. Al abrirse la puerta, un agradable aroma a madera y aire limpio me dio la bienvenida. Los muebles estaban cubiertos con sábanas protectoras para mantenerlos limpios. Dejé la maleta a un lado y retiré las fundas, descubriendo mi sofá de terciopelo verde y la mesa de comedor de madera maciza. En mitad de aquel espacio que me pertenecía por completo, sentí una inmensa sensación de seguridad y orgullo. Conecté mi teléfono móvil para cargarlo. En cuanto se encendió la pantalla, empezaron a entrar numerosas llamadas perdidas y mensajes de Mateo. El último mensaje, enviado la noche anterior, reflejaba la misma actitud soberbia de siempre. ¿Ya estás satisfecha con el numerito que has montado? Toda la familia ha tenido una comida de Navidad horrible por culpa de tu actitud intolerable. Mi madre está indignada. Llama de inmediato para pedirle disculpas y arreglar las cosas. Te doy de plazo hasta esta tarde para que vuelvas al pueblo por tu cuenta. No me hagas enfadar. Leí el mensaje y una mueca de desprecio se dibujó en mi rostro.
Aquel hombre seguía sin comprender la gravedad de la situación. Estaba convencido de que se trataba de un simple berrinche pasajero y de que terminaría regresando sumisa para seguir siendo el blanco de los desplantes de su familia. Bloqueé su número de inmediato y borré el mensaje. El silencio volvió a reinar en el apartamento. Me concedí un día completo de descanso absoluto. A mediodía bajé al supermercado de la esquina para comprar unos filetes de ternera, verduras frescas y champiñones. Entré en la cocina, puse música clásica de fondo y me preparé un plato sencillo y sabroso. Comí tranquilamente, sin prisas, sin ruidos molestos y sin nadie que me exigiera servirle la comida. Disfruté de cada bocado, sintiendo cómo la tranquilidad regresaba a mi cuerpo. Por la tarde, me preparé una taza de té con miel y salí a disfrutar del sol en el balcón. El suave sol de invierno me entibió el rostro mientras contemplaba el movimiento de la calle, respirando hondo mi recién recuperada libertad. Este apartamento era el fruto de mi esfuerzo, de mi dedicación profesional durante mis años de juventud. ¿Por qué iba a rebajarme a servir a personas que no me respetaban? ¿Por qué iba a dormir en un sofá incómodo en un salón helado cuando disponía de una casa propia tan acogedora esperando por mí? Al regresar a mi hogar, sentí que recuperaba mi verdadera esencia. Mi tranquilidad se vio interrumpida en la mañana del tercer día de Navidad. El teléfono volvió a vibrar. A pesar de haber bloqueado el número de Mateo, en la pantalla apareció el nombre de mi suegra. Dudé unos instantes, pero decidí descolgar. Era necesario zanjar este asunto de una vez por todas y acabar con este drama desgastante. Antes de que pudiera articular palabra, la voz chillona y autoritaria de doña Carmen me bombardeó con reproches. ¿Pero qué te has creído, Ana? ¿Acaso crees que esta familia es un juguete? Te marchas el día de Navidad con la maleta, dejando toda la vajilla sucia sin fregar. ¿Dónde has aprendido semejante falta de educación y de respeto hacia tus suegros? Mateo te ha consentido demasiado y por eso te has vuelto tan soberbia. ¿Pretendes pasarnos por encima? Te lo advierto, como nuera de esta familia, debes conocer tu lugar y ser humilde. Regresa de inmediato y pídenos disculpas a Lucía y a mí. O de lo contrario, no vuelvas a poner un pie en nuestra casa. Si hubiese sido la Ana de antes, habría intentado dar explicaciones con nerviosismo y lágrimas, buscando la manera de disculparme. Sin embargo, en ese momento permanecí recostada en mi cómodo sofá, sosteniendo mi taza de té con total serenidad. Mi voz sonó firme y pausada. Señora Carmen, mi paciencia se ha terminado. Al contrario de lo que usted piensa, sé perfectamente cuál es mi lugar. Pero mi dignidad ha sido pisoteada constantemente por su familia. Dice que he faltado al respeto, pero ¿cuándo me ha respetado usted a mí? Se apropió sin miramientos del azafrán y las trufas que compré para usted con mi propio dinero para dárselos a mi cuñada. Nos obligó a dormir en un salón helado solo para no mover unas cajas de vino. Utiliza el pretexto del deber de una nuera para avasallarme, pero ¿dónde queda su calidad humana? Cuando perdí a mi hijo en ese mismo salón el año pasado, ni se preocupó por mí, al contrario, me tachó de débil y me culpó de la desgracia. Doña Carmen no esperaba en absoluto que me defendiera con tanta claridad y firmeza. Se quedó callada unos instantes antes de intentar recuperar su autoridad con excusas absurdas. No saques a relucir asuntos pasados para desviar el tema. Lo del embarazo fue por tu propia debilidad física. No culpes a los demás de lo que no supiste cuidar. Como nuera de la casa, tu deber es colaborar en las tareas familiares. Por un poco de limpieza que hagas ya te estás quejando. ¿Es que le tienes envidia a tu cuñada por estar embarazada? Qué poca decencia tienes como cuñada. Mayor, solté una risa amarga. El trato despectivo de doña Carmen estaba demasiado arraigado. Ninguna explicación lógica la haría recapacitar. No hace falta que me dé lecciones sobre cómo ser cuñada o nuera. Desde el momento en que salí de su casa el día de Navidad, me liberé de esas obligaciones. Mi relación con la familia Ortega termina aquí. He dado
instrucciones a mi abogada para que redacte la demanda de divorcio y se la envíe directamente a Mateo. Adiós, señora Carmen. Sin esperar su respuesta, colgué el teléfono y bloqueé su número de inmediato. Aquel silencio definitivo marcó el fin de 3 años de humillaciones. A partir de ese momento, no permitiría que nadie me hiciera daño amparándose en el punto, concepto de la familia o del deber. Por la tarde, mientras colocaba unos libros en la estantería, recibí la llamada de Sofía. En cuanto descolgué, escuché su risa franca al otro lado de la línea. Ana, no te lo vas a creer. Tu suegra acaba de llamar a mi despacho. Consiguió el teléfono a través de nuestra web e intentó intimidarme con un tono de lo más arrogante. Me acusó de entrometerme en asuntos familiares y amenazó con denunciarme por destruir un matrimonio. Me dio la risa y le expliqué con toda claridad las consecuencias legales del abuso psicológico y el acoso familiar. También le mencioné que disponemos de los informes médicos del aborto que sufriste el año pasado a causa del esfuerzo físico extremo como prueba documental. Se quedó muda y colgó de golpe. ¡Qué satisfacción! Al escuchar el relato de Sofía, no pude evitar sonreír. El conocimiento de la ley y la determinación son las mejores herramientas frente a la soberbia y la cerrazón. Agradecí a Sofía su apoyo y colgué el teléfono. Justo en ese momento, el timbre del apartamento sonó de manera prolongada. Al mirar por la mirilla, me llevé una enorme sorpresa. Allí fuera estaba mi madre, doña Elena. Llevaba un abrigo grueso y sostenía 2 pesadas bolsas de la compra. Tenía la frente perlada de sudor por el esfuerzo del viaje. Abrí la puerta de inmediato y me fundí en un abrazo con ella. «Mamá, ¿qué haces aquí? Ni siquiera me había dado tiempo de llamarte para contarte lo sucedido». Doña Elena dejó las bolsas en el suelo, se frotó las manos enrojecidas por el frío y me miró con ojos llenos de ternura y comprensión. «Sofía me llamó anoche y me lo contó todo, hija. Me dijo que estabas aquí sola. Estaba tan preocupada que, en cuanto terminé de recoger la casa esta mañana, tomé el primer autobús hacia Madrid. Te he traído un buen asado casero, unas croquetas y consomé para que podamos pasar lo que queda de fiestas juntas. Ya, estoy aquí contigo, mi niña. No tienes nada que temer». Al escuchar las palabras de mi madre, toda la entereza que había mantenido estos días se desmoronó. Me abracé fuertemente a ella, apoyando mi cabeza en su hombro, y rompí a llorar como una niña pequeña. Todo el dolor y la frustración, acumulados, se desahogaron en ese llanto. Doña Elena me acarició el cabello con sus manos trabajadoras, consolándome con su voz pausada y sabia. «Llora todo lo que necesites, mi vida, para desahogar el corazón. No te juzgo, al contrario, apoyo plenamente tu decisión. Lo que hiciste el día de Navidad fue lo correcto. Una mujer se casa para encontrar un compañero con quien compartir la vida, no para convertirse en mano de obra gratuita de una familia que no la valora. En mis tiempos, las mujeres aguantábamos muchas injusticias por miedo al ¿qué dirán en el pueblo? Pero los tiempos han cambiado, hija. Tienes tus estudios, tu trabajo y tu propia casa. No tienes por qué someterte a los desprecios de nadie. Tu valentía me hace sentir muy orgullosa de ti». Calentamos la comida que había traído y cenamos juntas. Aquella cena sencilla fue la comida más reconfortante y agradable que había disfrutado en años. Mi madre era mi refugio seguro, el único lugar en el mundo que me recibía con un amor incondicional, ajena a los comentarios externos. Con su apoyo, sentí que recuperaba las fuerzas necesarias para seguir adelante y reconstruir mi felicidad. Las fiestas navideñas concluyeron en un ambiente de absoluta paz en mi apartamento. Pasado el Día de Reyes, mi madre preparó su equipaje para regresar al pueblo. Antes de marcharse, me tomó de las manos con los ojos empañados, pidiéndome que me mantuviera fuerte, que me cuidara bien y que no permitiera que nadie volviera a pisotearme. La abracé con fuerza, asegurándole con una sonrisa que saldría adelante y que sería muy feliz. Ver su silueta alejarse en el ascensor me infundió una gran fortaleza mental.
A la mañana siguiente, la rutina habitual de la ciudad se reanudó. Me preparé un café y me senté ante el ordenador para revisar unos correos profesionales. En ese momento, el timbre de la puerta sonó de forma insistente y brusca. Al mirar, por la mirilla, reconocí el rostro demacrado de Mateo. Llevaba una chaqueta, arrugada, y tenía 2 grandes bolsas de viaje a sus pies. Al parecer, tras finalizar las fiestas en el pueblo, regresaba a Madrid convencido de que podría instalarse de nuevo en mi casa sin mayores dificultades. Respiré hondo, abrí la cerradura y entorné la puerta, manteniendo puesta la cadena de seguridad. Ese pequeño espacio era suficiente para observar el aspecto desmejorado de mi esposo. Al verme, sus ojos se iluminaron con una chispa de esperanza e intentó empujar levemente la puerta mientras me hablaba con tono. Salamero, Ana, abre la puerta, por favor. Estos días en el pueblo sin ti han sido un calvario. Mi madre no ha parado de quejarse y yo estoy agotado. Vamos a dejar atrás lo ocurrido. Año nuevo, vida nueva. Hagamos las paces. He traído mis cosas para que volvamos a estar juntos aquí, como antes. Abre, que vengo cargado con las maletas. Permanecí de pie con los brazos cruzados, sin cambiar mi expresión seria. Mi serenidad parecía desconcertarlo por completo. Le sostuve la mirada y hablé con firmeza. Quédate ahí fuera. No tienes ningún derecho a entrar en esta casa sin mi consentimiento. Este apartamento es de mi exclusiva propiedad. Entre nosotros ya no cabe la posibilidad de volver atrás ni de hacer las paces. He enviado la propuesta de convenio de divorcio por mensajería urgente a la dirección de tus padres en el pueblo. Te llegará hoy o mañana. Léela detenidamente y fírmala. Al oír la palabra divorcio, el rostro de Mateo palideció. Apoyó la mano en el marco de la puerta con gesto desesperado. No exageres las cosas, Ana. Admito que cometí errores. No debí dejarte fregando, sola la noche de Nochebuena, ni debí callarme cuando mi madre se quedó con tu regalo para Lucía. Pero entiende mi posición. Soy el hijo mayor y me resulta muy difícil enfrentarme a ella. Tienes que ser un poco comprensiva y tener paciencia con mi madre para mantener la paz familiar. Te prometo que compensaré todo esto. Al escuchar sus excusas de siempre, sentí una mezcla de desprecio y lástima por el tiempo que había perdido a su lado. Esbocé una sonrisa irónica. No estás en una posición difícil, Mateo. Sencillamente eres un cobarde. Tu cobardía radica en utilizar el deber filial como un escudo para eludir tus responsabilidades como esposo. Me has utilizado como un pararrayos para desviar los desplantes de tu madre, solo para mantener tu imagen de hijo complaciente ante tu familia. Cuando perdí a nuestro hijo, ¿dónde estabas? Cuando tu madre me humillaba, ¿dónde estabas? Preferiste callar y mirar hacia otro lado por miedo a contrariarla. Nunca te has puesto de mi parte ni me has considerado tu compañera de vida. Mateo se quedó sin palabras, con los brazos caídos. Mis palabras exponían con crudeza la realidad que él se había negado a admitir durante años. No encontró ningún argumento válido para rebatirme. Hubo un tiempo en que creí que mi afecto bastaría para integrarme en esa familia tan distante, pero me equivoqué. He llorado lo suficiente. A partir de hoy, iniciamos una separación formal. Búscate un alojamiento por tu cuenta y no vuelvas a presentarte en mi puerta con falsas promesas. Si deseas solucionar el divorcio de manera civilizada, ponte en contacto con mi abogada. Tras decir esto, retiré con firmeza su mano del marco de la puerta, quité la cadena y cerré de un portazo. El sonido del cerrojo, al girar 2 veces, dejó clara la firmeza de mi decisión. Me apoyé en la puerta durante unos instantes, escuchando el arrastrar de sus pasos por el pasillo del edificio. No derramé ni una sola lágrima. Me estiré, respiré hondo y salí al balcón para recibir el nuevo día con optimismo. 10 días después de las fiestas de Reyes, el ambiente invernal seguía presente en la capital. En el despacho de Sofía, el entorno era sobrio y profesional. La
sala de reuniones, con su gran mesa de madera, delimitaba claramente el espacio de la negociación legal. Me encontraba sentada al lado de Sofía, tomando un vaso de agua con total tranquilidad, a la espera de la parte contraria. A las 10 en punto de la mañana, la puerta de cristal se abrió. Mateo entró en primer lugar, con aspecto fatigado y dubitativo. Justo detrás de él apareció doña Carmen, luciendo un elegante abrigo de lana y un vistoso collar de oro. Mantenía su habitual porte altivo y severo. Al entrar, dirigió una mirada de desdén hacia donde yo estaba sentada. Dejó su bolso de marca sobre la silla, habló con tono autoritario y desafiante. Pensaba que nos habías citado en una cafetería o en tu casa para pedirnos disculpas, pero veo que prefieres recurrir a abogados para intentar amedrentarnos. ¿A quién pretendes asustar? Ana, la familia Ortega, siempre ha actuado con rectitud y no nos asustan tus papeles legales. Si quieres divorcio, de acuerdo, pero los bienes se dividen a partes iguales. Mateo también ha contribuido al mantenimiento de tu nivel de vida, y no vas a quedarte con todo, tú sola. No me apresuré a responder, mantuve una sonrisa serena. Sofía se ajustó las gafas. Abrió una carpeta sobre la mesa y extrajo varios extractos bancarios y escritura de propiedad. Con voz firme y el tono preciso de una abogada experimentada, comenzó a rebatir los argumentos de doña Carmen. Con todo respeto, señora Carmen, de acuerdo con la legislación civil vigente, los bienes adquiridos con anterioridad al matrimonio y a nombre de uno de los cónyuges constituyen patrimonio privativo exclusivo de dicho titular. Este apartamento fue adquirido por mi representada 2 años antes de contraer matrimonio. Constan los justificantes de pago procedentes en su totalidad de las cuentas personales de la señora Ana y de una donación familiar directa de sus abuelos. El vehículo también figura a su nombre y ha sido abonado mensualmente por ella. En cuanto a don Mateo, sus ingresos bancarios se destinaban casi íntegramente a la cuenta de usted para sufragar las deudas familiares de su hermano Adrián, sin que conste aportación alguna al patrimonio de mi cliente. Por lo tanto, legalmente carece de derecho alguno sobre estos bienes. Al escuchar aquello, el rostro de doña Carmen se demudó por completo. Miró con severidad a Mateo, quien permanecía con la cabeza baja y los puños apretados, sin atreverse a pronunciar palabra. Al ver que la situación estaba definida, deslicé suavemente el convenio de regulación de divorcio y un bolígrafo hacia Mateo. Aquí tienes el convenio firmado por mi parte. Mis propiedades siguen siendo mías y vosotros os hacéis cargo de vuestras deudas familiares. Al no haber hijos, el trámite será rápido. Doña Carmen dio un golpe sobre la mesa y exclamó indignada: «Esto es intolerable. ¿Pretendes dejar a mi hijo en la calle sin nada? Vaya, falta de consideración como esposa. No me extraña que la vida te haya privado de tener descendencia». Aquel hiriente comentario de mi suegra tocó mi herida más profunda, pero no permití que la rabia se apoderara de mí. Me incliné hacia adelante, mirándola fijamente a los ojos, y hablé con total rotundidad. «Usted sabe perfectamente por qué perdí a ese bebé, señora Carmen. Me obligó a realizar esfuerzos físicos desmesurados durante las Navidades pasadas, a pesar de mi estado de debilidad, y me confinó a un salón helado. El hecho de que no haya emprendido acciones legales por el trato recibido es mi última consideración hacia ustedes». Me giré hacia Mateo y le planteé mis términos con firmeza. «Puedo mantener en suspenso la presentación de esta demanda de divorcio temporalmente y darte un margen. Pero debes cumplir 3 condiciones indispensables. En primer lugar, no volveré a pisar la casa de tus padres para ninguna festividad ni evento familiar. En segundo lugar, no toleraré ninguna exigencia de servicio hacia tu hermano, tu cuñada o cualquier otro miembro de tu familia. Y en tercer lugar, debes asumir tu responsabilidad de proteger tu propio hogar, dejando atrás la sumisión ciega. Si incumples una sola de estas condiciones, los papeles se presentarán de inmediato ante el juez». La tensión en la sala de reuniones era palpable. Mis condiciones cuestionaban
directamente la influencia que doña Carmen ejercía sobre nuestras vidas. Era una postura firme y yo tenía la iniciativa en la negociación. Estaba decidida a defender mi dignidad sin dar un paso atrás. El silencio que siguió a mis palabras fue roto por un arrebato de indignación de doña Carmen. Con el rostro encendido por la rabia, se levantó señalándome con el dedo tembloroso. ¿Cómo te atreves a imponernos condiciones? ¿Quién te crees que eres para faltarle al respeto a la familia de tu esposo de esta manera? Mateo, reacciona, de una vez. Mira el comportamiento intolerable de tu esposa. Te he criado, te he apoyado en tus estudios, y te he dado el lugar de hijo mayor para que ahora permanezcas callado ante semejante desprecio hacia tu madre. Firma ese papel ahora mismo y divórciate. Una mujer tan soberbia no tiene cabida en nuestra familia. Doña Carmen cogió el bolígrafo de la mesa e intentó forzar a Mateo a firmar el documento. Sofía hizo amago de intervenir, pero le hice un gesto para que esperara y observar la reacción del hombre que había guardado silencio durante 3 años. La mano de Mateo, que sostenía el bolígrafo, temblaba visiblemente. Miró el documento de divorcio, observó mi firma y finalmente levantó la vista hacia su madre, cuyo rostro reflejaba una gran crispación. En sus ojos cansados se apreciaba un profundo conflicto interno. De repente, soltó el bolígrafo sobre la mesa con un golpe seco. «Basta ya, mamá». El grito de Mateo fue tan rotundo que doña Carmen dio un paso atrás, sorprendida. Miró con incredulidad a su hijo, que siempre había sido obediente, que ahora se plantó. Mateo se levantó, apoyando las manos en la mesa, con la respiración agitada y los ojos empañados. «Te lo ruego, mamá, no me presiones más. ¿Eres consciente de lo que estás diciendo? Ana no tiene la culpa de lo sucedido. Tu intransigencia y mi propia debilidad fueron las que provocaron la pérdida de nuestro hijo el año pasado. Cuando Ana estaba ingresada de urgencia en el hospital, los médicos advirtieron de la gravedad de su estado. Pero tú me pediste que no dijera nada a la familia y que le echara la culpa a su supuesta debilidad para evitar comentarios desfavorables en el pueblo. Te hice caso por temor a disgustarte, y el resultado ha sido la pérdida de mi hijo y estar a punto de perder a la única mujer que me ha querido de verdad». La voz de Mateo se quebró en un sollozo, liberando el remordimiento que había guardado durante todo un año. Doña Carmen se quedó sin palabras, con los labios trémulos. La exposición de la realidad ante personas ajenas a la familia desarmó por completo su actitud defensiva. Evitando la mirada de los presentes, recogió rápidamente su bolso y salió de la sala a toda prisa, huyendo de las consecuencias de sus propios actos. En la sala solo quedamos nosotros 3. Mateo se dejó caer de rodillas sobre la alfombra frente a mí, apoyando la cabeza en el borde de la mesa con los hombros sacudidos por el llanto. «Ana, reconozco que he actuado muy mal. Te suplico que no me obligues a firmar este documento. Acepto todas tus condiciones. Me mudaré de inmediato a un piso propio y no permitiré que nadie de mi familia vuelva a exigirte nada. Por favor, dame una oportunidad para demostrarte que puedo cambiar y enmendar mis errores del pasado. Te lo pido de corazón». Contemplé al hombre que lloraba arrepentido ante mí. Por primera vez había tenido el valor de enfrentarse a su madre para defenderme, aunque era una reacción sumamente tardía. El daño causado era profundo y no se solucionaría con una simple petición de disculpas. Recogí el documento de divorcio con calma. Voy a conservar este documento. Mis términos se mantienen. Iniciamos una separación temporal de mutuo acuerdo. Demuestra tu cambio con hechos constantes, no con palabras de arrepentimiento de última hora. Asentí hacia Sofía. Me levanté y salí del despacho, dejando a Mateo con sus reflexiones. Dispuesta a iniciar una etapa de independencia personal en mi vida. A partir de ese día, Mateo y yo comenzamos una separación de hecho formal. Establecí unos límites muy precisos. Mateo alquiló un pequeño piso a unos kilómetros de mi residencia, trasladó allí todas sus pertenencias y me dejó el espacio libre y tranquilo que tanto necesitaba.
La ausencia de presiones familiares y de silencios cómplices supuso un gran alivio para mi bienestar. Por primera vez en mucho tiempo, comencé a centrarme exclusivamente en mí misma. Por las mañanas, disfrutaba de la tranquilidad de mi desayuno escuchando música, sin prisas. Por las tardes, me inscribí en clases de yoga y me dedicaba tiempo de autocuidado. El semblante de cansancio de mi rostro fue dando paso a un aspecto saludable y a una sonrisa sincera. Retomé el contacto con antiguas amistades del pasado. Mientras tanto, Mateo empezó a demostrar su compromiso con actitudes constructivas. Respetaba escrupulosamente mi espacio personal y no me abrumaba con mensajes inadecuados. Un fin de semana se presentó una fuga de agua en el regadero de mi cocina. En otra época, Mateo habría mostrado molestia y me habría sugerido buscar un fontanero. Sin embargo, en esta ocasión, tras enviarle un breve aviso, se presentó en el apartamento con su caja de herramientas en menos de media hora. Ana, si me das permiso, entro un momento a solucionar la fuga y me marcho. Enseguida, para no incomodarte, comentó con tono respetuoso. Estuvo trabajando algo más de una hora, esmerándose en la reparación, sin solicitar ayuda alguna. Al finalizar, limpió y secó la zona afectada. Antes de retirarse, depositó una cesta con mis frutas preferidas sobre la mesa. Ya ha quedado solucionado. Si surge cualquier otra incidencia, no dudes en decírmelo. Asegura bien la puerta al cerrar. Esos detalles cotidianos y suavizar mis reticencias hacia él. Observaba sus movimientos con cautela. No era fácil olvidar las dificultades del pasado, pero valoraba su esfuerzo sincero por mejorar. Decidí dejar que el tiempo fuera definiendo el rumbo de nuestra relación. Transcurrió un año desde aquella mañana de Navidad en la que decidí marcharme del pueblo. El paso del tiempo demostró ser un factor favorable para mí, estabilidad emocional. La situación de separación me aportó un equilibrio muy positivo. Mi actividad profesional progresaba adecuadamente y mi actitud ante la vida era optimista. Una mañana, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Aunque el tono imperioso del redactado me reveló de inmediato la identidad de la remitente, doña Carmen, Lucía acaba de dar a luz a un varón. Ha nacido el nuevo nieto de la familia, Ortega. Organiza tus vacaciones de manera que puedas venir al pueblo durante 15 días para colaborar en las tareas domésticas, el cuidado del bebé y la atención a tu cuñada durante su recuperación. Como cuñada mayor, es tu responsabilidad familiar. Te esperamos esta misma tarde. Leí el mensaje con una sonrisa tranquila, sosteniendo mi taza de café. No sentí indignación ni malestar. Mi mente estaba en calma. Era el momento idóneo para comprobar el cumplimiento de la segunda condición de nuestro acuerdo. Reenvié el mensaje a Mateo con una única frase explicativa. Ocúpate de resolver esto. Esta tarde salgo de viaje de vacaciones hacia Baleares. Apagué el teléfono y comencé a preparar mi equipaje con ropa ligera para el viaje. Ya no era aquella persona sumisa que se plegaba a las exigencias ajenas. Ahora priorizaba mi propio bienestar y descanso. 15 minutos después, recibí la respuesta de Mateo, redactada en términos muy firmes. No te preocupes por nada y disfruta de tus vacaciones. Ya he gestionado el asunto con mi familia. He llamado a mi madre para aclararle que estás ocupada con tus compromisos profesionales y que no vas a acudir al pueblo. Le he dejado muy claro que no permitiré que nadie te imponga tareas domésticas. He destinado 1.500 euros de mis propios ahorros para contratar los servicios de una cuidadora profesional que asistirá a Lucía durante su primer mes de maternidad en el pueblo. He gestionado y abonado yo mismo el contrato, de modo que no tienen ningún argumento para reclamar tu presencia. Que pases unas felices vacaciones. Al leer las palabras de Mateo, sentí una profunda sensación de tranquilidad. Aquel hombre había aprendido por fin a actuar con sensatez y determinación para resolver los conflictos familiares, asumiendo su responsabilidad en lugar de delegarla en mí. La contratación de la cuidadora profesional no solo me liberaba
de compromisos ajenos, sino que constituía una respuesta sutil y firme ante las pretensiones de doña Carmen. Esa tarde, antes de dirigirme al aeropuerto, salí al balcón de mi piso. La luz del atardecer iluminaba las macetas que yo misma cuidaba con esmero, mostrando unas plantas sanas y cuidadas. Las regué con suavidad. El futuro de nuestra relación matrimonial, ya fuera hacia una reconciliación o hacia el divorcio definitivo, había dejado de ser el factor determinante de mi felicidad personal. El verdadero avance residía en el respeto mutuo de los límites y en la maduración personal de ambos. Había alcanzado una estabilidad interior exenta de resentimientos. Bajo el cielo despejado de Madrid, sonreí con serenidad, consciente de que las riendas de mi vida estaban firmemente en mis manos. Esta vivencia personal resalta que la sumisión incondicional no siempre favorece la armonía familiar. Las relaciones verdaderas se sustentan en el respeto recíproco y no en el abuso de confianza. Asimismo, evidencia que el afecto familiar no debe traducirse en debilidad ni en la desconsideración hacia la pareja. Un compañero debe actuar con equidad y protección. Y para las personas que atraviesan dificultades similares, conviene recordar la importancia de valorar la propia dignidad. El bienestar personal no es fruto de la resignación, sino de la determinación para decidir el propio rumbo y respetarse a uno mismo, para alcanzar un porvenir estable y armonioso en la vida.